Muy bien, buenas noches, alumnas. Buenas noches, jóvenes estudiantes. Vamos a tocar unos temas muy interesantes, ¿ya? A ver, vamos esperar un momentito que ingresen todos sus compañeros. Ya. ¿Observan las diapositivas? Cochino, ese. ¿Se observan las diapositivas? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Sí, sí se Muy observa. bien. El día de hoy vamos a tocar este tema y el lenguaje verbal y no verbal también, que es importante. Pero para tener una idea más clara de lo que es la escucha activa, en primer lugar, vamos a escuchar eh, un video, ¿ya? Vamos a ver un video, ¿ya? Para que podamos entender con claridad. Mm, ya. Buenas noches trabajan desde a pero todos. Mm, Buenas noches, profesor. Chicas, sus Buenas audios. noches. Ya. Ya. Observan el YouTube, ¿no? ¿Sí? sí se observa, Ya, sí se bien, observa, vamos a profesor. prestar atención, por favor, tomen nota, pongan la escucha activa como título del día, título, la escucha activa. Bien, vamos a observar el video, por favor. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte de la detectar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? Profesor, un poquito más de volumen, La auméntele. escucha activa se define A ver, un por la ratito, volumen. Compañera María Luisa, tu audio. Un segundito, por favor, apaguen sus audios. Por favor, repítelo, profe, que no dejan escuchar porque tiene los audios abiertos. Tienen el volumen más alto, Sí, pero, por lo menos. pero ese ya no es de La pantalla. ¿dónde está? Ese es el video. No, no, ese no, el otro, el video donde está. ¿Está el video en Zoom? ¿Cuál de esos? Mm, va, ¿Cuál de ellos? de arriba. Pero arriba es dejar de compartir. No, 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 ahí debajo. No. El,
A ver. Estaba en el video ahorita. Pato. Muy bien. El problema del video que ha sido grabado así está bajo, pero vamos a he subido un poco más de volumen. De todas maneras, la idea es que lo escuche, porque tiene muy buenos mensajes. ¿Ah? Interesante. Ya, empezamos. Sí observan, ¿no? Listo. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible. Y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña
y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros puntos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos dos orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen en nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Bien, comentarios. Estoy todo bien. ¿Qué le pareció el video? ¿Mm? ¿Qué nos...? Hay varios mensajes que nos da el video, que nos dice en realidad en qué consiste la escucha activa, ¿no? A ver, de lo que he escuchado, un comentario o en qué consiste la escucha activa. A ver, algunos. Xiomara Burto, Buenas noches, profesor. ¿cómo está? La escucha activa consiste en concentrarse completamente en la otra persona, lo que la otra persona dice, tanto verbal como no verbal, para entender y así dar una respuesta, una adecuada respuesta, profesor. Muy bien. Miranda, perdón. Profesor, es mirar a la persona y dejar de hacer algunas actividades que de repente estamos haciendo cuando nos dirigen una palabra y concentrarnos en en lo que nos dice. Muy bien, claro. Maribel Burgos, La escucha activa, profesor, es una técnica de comunicación que consiste en prestar atención plena y con interés a la persona que habla, comprendiendo no solo sus palabras, sino también sus emociones y también sus gestos. Gracias, profesor. muy bien. Alicia Elizabeth, Profesor, buenas noches. La escucha activa dice, es hacer sentir a la otra persona como parte de nosotras. La escucha así, activa también no solo es entender lo que uno dice, sino captar lo que dice. Y también así. aprender a escuchar desde el corazón, maestro. Muy bien, veo que han captado el video. Lilian Marie, Buenas sí, ¿le escuchó? noches, profesor. ¿Le escucha Buenas noches. Sí, ¿qué se activa? entendió por Es la escucha activa? concentrarse en lo que es concentrarse o analizar, interpretar. La persona habla lo que nos está diciendo para saber interpretar y de qué se trata lo que está escuchando y de la otra persona, de lo que nos está explicando, de lo que nos está hablando. Así es, de verdad. Bien, Santa Minaya, Buenas noches, ¿me escucha? sí, Ya, la escucha activa también es una habilidad del ser humano que se centra en escuchar con atención a la persona con la que mantenemos una conversación. Y también es una comunicativa, tiene un objetivo para escuchar con atención y de forma activa a cualquier individuo o algo que se está comunicando. bien. Yulisa, Sí, profesor, buenas noches. La ya, escucha activa es una técnica, ¿no?, de comunicación que consiste en prestar atención total a la persona que habla y no solamente a sus palabras, sino también a su lenguaje no verbal, en este caso, los gestos, las expresiones faciales, ¿no? Y esto te va a ayudar a comprender mejor.
el lenguaje de manera integral y también empática. Gracias. Muy bien. Bien, sus intervenciones justamente eh, en la diapositiva que vamos a ver ahora. A ver, vamos a compartir la diapositiva. Ya. ¿Observan la diapositiva? Sí, maestro. Sí se Ya. observa. Sí, profesor. Ya. A ver, un voluntario para leerlo, por favor. Yo, maestra, yo leo. Ya, Mayra Nieves. Yo, ¿Quién? Alicia. Ya, Alicia y luego Mayra. Continúa. Expresión oral, diálogo y conversación, escucha activa, lectura comprensiva. La escucha activa es una técnica de comunicación que ayuda a comprender y asimilar lo que se expresa, tanto a nivel verbal como no verbal. Es una parte fundamental de la comunicación empática, que implica ponerse en el lugar del otro. Gracias, maestro. Muy bien. Siguiente. Mayra Nieves. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Expresión oral, diálogo y conversación. Escucha activa, lectura comprensiva. La escucha activa es una técnica de comunicación que ayuda a comprender y asimilar lo que se expresa, tanto a nivel verbal como no verbal. Es una parte fundamental de la comunicación empática, que implica ponerse en el lugar del otro. Muy bien. Ok. Pasamos al siguiente. Hay una parte que habla de la comunicación verbal no verbal. Eso lo vamos a ver luego. ¿Ya? Muy bien, continuamos. La escucha activa en la comunicación. Muy bien. Mariela Miranda, por favor, para que leas esta parte. Ya, profesor. La escucha activa en la comunicación ayuda a establecer diálogos eficientes, permite evitar malentendidos, contribuye a crear ambientes más positivos. Es una muestra de respeto y aprecio. Ayuda a desarrollar relaciones sólidas, ayuda a comprender a los demás de manera más profunda. Ya, Así profesor. es. Muy bien. Siguiente. Ana Chávez. La escucha activa en la comunicación ayuda a establecer diálogos eficientes, permite evitar malentendidos, contribuye a crear ambientes más positivos. Es una muestra de respeto y aprecio, ayuda a desarrollar relaciones sólidas, ayuda a comprender a los demás de manera más profunda. Muy bien. Lo que están leyendo ahí son los beneficios, podemos decir en este caso, las bondades de la escucha activa en la comunicación, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante a entender y comprender mejor a la otra persona que está conversando. Entonces, el diálogo es más eficiente. Luego, no hay malentendido cuando los dos prestan atención, están escuchando ambos. Y luego el ambiente es propositivo y eso significa una muestra de respeto y aprecio, ¿no? Y contribuye a una relación más sólida y a comprender lo demás. Ya, aquí yo voy a lo siguiente. Prestar atención al lenguaje verbal y no verbal del orador. Antes de leer esto, vamos a ver otro video, donde presten atención, por favor, a este video. ¿Por qué? Porque nos dice muchas cosas. Vamos a compartir. Ya.
Ya. ¿Observan la figura de la profesora de la Miss? Sí, profesor, sí lo Ya. observamos. Presten atención, tomen nota, por favor, de lo que ella manifiesta y habla. La clase pasada hemos hablado sobre ese tema. Cuando yo le digo al niño, que no grites, y se lo digo gritando, no están quedando con la orden que yo estoy dando, sino con cómo yo estoy haciendo. Y eso estaría también muy unido a cómo somos como modelos en esas situaciones. Están aprendiendo continuamente de todo lo que hacemos. Los 7 primeros años es una etapa en la que aprenden muchísimo de nuestro ejemplo. Pues si yo quiero que no quite las cosas de la mano y no le quite el juguete a su hermana, pues no voy a ir yo a quitarle el juguete para devolvérselo a su hermana, porque van a aprender de la acción. Ese lenguaje no verbal en sí mismo, si vamos siendo más conscientes de él, también podremos darnos cuenta de que a veces estamos nosotros en total cierre, como para que allí, ¿no?, ellos se sientan escuchados, ellos se sientan tenidos en cuenta y entonces, pues bueno, puedan atender a aquello que queremos contarles que es adecuado o no es adecuado. Bien. Vamos a ver una vez más porque Cuando yo le muy digo interesante. que no grites, y se lo digo gritando, no están quedando con la orden que yo estoy dando, sino con cómo yo estoy haciendo. Y eso estaría también muy unido a cómo somos como modelos en esas situaciones. Están aprendiendo continuamente de todo lo que hacemos. Los 7 primeros años es una etapa en la que aprenden muchísimo de nuestro ejemplo. Pues si yo quiero que no quite las cosas de la mano y no le quite el juguete a su hermana, pues no voy a ir yo a quitarle el juguete para devolvérselo a su hermana, porque van a aprender de la acción. Ese lenguaje no verbal en sí mismo, si vamos siendo más conscientes de él, también podremos darnos cuenta de que a veces estamos nosotros en total cierre, como para que allí, ¿no?, ellos se sientan escuchados, ellos se sientan tenidos en cuenta y entonces, pues bueno, puedan atender a aquello que queremos contarles que es adecuado o no es adecuado. Bien. No han podido. La pregunta es, ¿qué nos dice en el lenguaje no verbal? Estamos en la parte del lenguaje no verbal. Bien. A ver, alguien que desee, puede hablar, por favor. ¿Qué entendemos por lenguaje verbal, no verbal? Se refiere a Yo, los profesor. gestos, ¿no? Que, bueno, en este caso ella habla como mamá, ¿no? Ante la orden que le da a sus hijos, le dice, ¿no? Cuando se cruza de brazos, ¿no? Si ella le dice, por ejemplo, que se calle y ella está gritando, que no haga bulla, ¿Ya? y el gesto que le hace, ¿no? De cólera que está haciendo el niño bulla, el lenguaje no verbal sería el gesto que ella está diciendo. El verbal sería lo que ella está comunicando, que no haga bulla, y el no verbal, el gesto que ella pone, ¿no? Bien, Ah, eh, Chávez. ¿tu apellido? Ana Chávez. Muy bien. Siguiente, ¿qué opinas del video? Yo, profesor, Sí. lo que está diciendo la Miss se está refiriendo que no recibe, más todo, no están no, los niños no están obedeciendo las órdenes que dice, puede ser en la profesora o puede ser en el hogar también, que las órdenes que dice la mamá o el papá o la maestra, los niños ya no, en los tiempos de ahora ya no están, no obedecen, más todo, a veces los niños como que ellos quieren hacer sus propias órdenes a lo que ellos dicen. En el lenguaje verbal es cuando uno habla y en el lenguaje así que podemos expresarse con mímicas, gestos, también que podemos hacer en la escuela para que los niños también aprendan. Bien. Has hablado de una palabra clave, la mímica. Es importante que ustedes vean la parte de la mímica. Hay veces Sí, no explotamos la parte de lo que constituye el mimo. En realidad, la profesora de inicial y primaria tiene que manejar bastante la mímica, los gestos. A veces eso nos falta. A veces un gesto
Un lenguaje no verbal, digamos, ordena más que un lenguaje verbal. Sucede muchas veces. A ver, Magui Uciña, le escucho. ¿Sí? ¿A mí me hablaba, profesor? Sí, dígame. Mm, ¿Qué Por favor, opinas? ¿me puede repetir? ¿Qué opinas del video sobre el lenguaje? Ojo, se dan las dos cosas, ¿ah? El lenguaje no verbal y el lenguaje verbal en el video. Ah, ya, en el verbal es lo que uno expresa, lo que uno da las órdenes, y en el no verbal es cuando uno hace las mímicas o los gestos. Puede ser en la escuela con los niños menores, que hay gestos para que los niños a veces aprendan a movilizarse o también aprendan a mover las manitos. También hay mímicas de formas de hacerlo la maestra. Muy bien, ya. Hablando de la mímica, para que se alegre un poco, voy a poner un video que es gracioso, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a... El mismo es interesante. En la mímica vas a ver cómo lo maneja. A ver, esa persona parece que es ecuatoriano. ¿Observa? No, profe, no sale No, nada. profesor. ¿No, Ah, ya, no observa todavía? ya sí se Ahora ve. sí. Ya. Mira la actitud de la persona que hace mismo, no habla. Parece que es de Guayaquil, de Ecuador. Sí, parece que es Ecuador. Muy bien, se ha podido divertir un poco con el video. ¿Han visto ustedes cómo es que el mimo, han visto ustedes cómo es que el mimo aprovecha, ¿no? O sea, cómo actúa, Imita, profe, imita. cómo imita, o sea, pero Imita. también hace las gracias, o sea,
Los gestos que hace del rostro, del cuerpo, de la forma como se mueve, o sea, es un arte, o sea, es un arte justamente. Entonces, ustedes tienen que utilizar bastante la mímica, porque a veces los niños, con solo verte, te entienden lo que tú quieres decir. A ver, Grecia, Noelia, ¿cuál es su comentario? Sí, profesor. Sí, sobre el video anterior también que nos mostró y nos enseña bastante de que los niños no hacen caso porque nosotros de repente le ordenemos, ¿no? En el caso de la mamá que hablaba, decía, ¿no? A los niños no se les dice de repente no hagas bulla, no grites, no en una orden, sino se le muestra con gestos. De repente se le puede mostrar el gesto, ¿no? De hacer silencio, cantándole una canción a los niños pequeños cuando estamos en el aula también, con movimiento de manos, gestos en la cara, en el rostro. Y aparte de ello, los niños siempre nos están observando, mirándonos, y nosotros somos el ejemplo de ellos. Si nosotros damos una orden, ¿no? Ellos también van a hacer igual con los demás pequeños. Es por eso de que nosotros sí es importante, sobre todo en el año escolar, y nosotros que trabajamos con niños pequeños, siempre llegar a ellos por medio de gestos, por medio mucho el movimiento, para que ellos nos puedan entender y poder captar lo que nosotros queremos transmitirles a ellos. Y con el video anterior que nos ha presentado, sí, es un video muy gracioso, ya a la vez significativo para nosotros porque nos muestra, ¿no? Que a pesar de que no dice ninguna palabra, pero sí lo demuestra, nos hace reír con los gestos que él hace imitando a las demás personas, imitándonos a nosotros mismos, ¿no? Gracias, profesor. Ya, me hace recordar, le pongo un ejemplo, ¿no? Había un profesor que tenía su salón bullanguero, una bulla tremenda, tras la bulla era a los otros salones. Entonces yo como director entro, como el profesor era mi amigo, yo con gestos le digo, pero sí que vea a los alumnos, le digo que se caen. ¿Y sabe qué hace el profesor? Se para en medio del salón, mira por la ventana, las ventanas son grandes, se acerca a la ventana y mira, curioso él, mira, está mirando arriba, mira, como que si algo está viendo, ¿no? Y todos los alumnos se callan, o sea, es un silencio absoluto, ¿ah? Y todo el mundo se acerca a la ventana a mirar. Y sigue mirando él para el lado izquierdo. Luego se va para el lado derecho y todos le siguen. Y le juro que yo me he reído. O sea, y cómo es que luego él se pone así triste, ¿no? Todos le miran su cara, ¿no? Y se sienta y como diciendo, no puede ser, ¿no? Se pone así. Y después me saluda, director, y todos los chicos calladitos. O sea, ¿cómo es que tú, sin decir una palabra, has dicho una palabra clave? ¿Cómo tú, sin decir una palabra, puedes dar un orden? Utilizando la mímica. Y es más poderosa, hay veces que la verdad. Haces una mímica y los chicos te siguen. Entonces, esa parte hay que verlo, hay que, digamos, explotar la mímica, el lenguaje no verbal. Y el lenguaje, Profe, ¿puedo comentar algo? a ver, le escucho, Victoria. Sí, Sí, profesor, mira, por ejemplo, cuando nosotros estamos en clase, ¿no? Cuando nosotros contamos un cuento, la docente siempre nos dice que nosotros debemos tratar de emocionar al niño para que él pueda atender el cuento que se le está contando. Pero si una docente va a pararse y va a contar como fríamente y no va a ser, "Ay", cuando dice en un cuento, por ejemplo, ¿no? Digamos, "Ay, y el patito se asombró" y hacemos un gesto de asombro, ¿o no? Y él estaba triste, hacemos un gesto de tristeza, ¿no? Entonces el niño se emociona al ver eso cuando uno cuenta. Entonces, eso también es bueno.
¿no? Así es. Para llegar a transmitir esa acción que nosotros hacemos al realizar, al contarles un cuento, una anécdota, ¿no? Y también ellos aprenden y también lo hacen. Es verdad. Gracias, profe. Muy bien. Victoria, me has hecho recordar que la palabra también tiene su bondad, tiene su... Si ustedes utilizan el tono adecuado, la palabra adecuada, el momento adecuado, y los niños le van a escuchar, le van a obedecer. Y tienen que saber en qué momento van a entrar, en qué momento le van a decir. Ya, como vuelvo a repetir, el profesor es un artista. El profesor tiene que ser un artista. Y más en inicial, donde los chicos están pendientes. Los niños son una bala. Los niños son, hoy en día, los niños solamente le falta nacer con la dentadura completa, ya todo como el COVID. Los niños son chiquititos de 1 año, 2 años. Hay mamás que le dan el celular y los niños manejan el celular de la mamá, mejor que la mamá todavía. ¿Por qué? Porque los niños cada día son más despiertos, más atentos, están más pendientes, más observadores y van avanzando. Y las profesoras no pueden quedarse, las profesoras también tienen que estar ahí en la danza, como dice, en el juego. ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor. Y también la profesora les había dicho que también tienen que cantar. O sea, la motivación, colegas, es permanente. La motivación es permanente. Profesor, ¿cómo es eso? Claro, que le dicen, miren, niños, ¿quieren un cuento? Les cuento un cuento. Ya, profesora, a ellos les encantan los cuentos. Les cuentas con una voz adecuada y haces los gestos, todo le va a gustar. Uy, los niños te aplauden. Terminas eso, ya, eso es una motivación. Pues. Sigue con tu clase. Estás haciendo de repente matemática, ¿no? Terminas, avanzas un poco de matemática y dices, niño, ahora vamos a cantar. Y de repente una canción relacionada a matemática, como la que cantaba yo, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 8 y 8 es 16. O sea, canciones que se relacionan con el área que estás tocando. Terminan y de repente se ponen a avanzar un poco más, ya van a terminar lo que están haciendo, y se ponen a marchar. Niños, ¿quieren marchar? Uy, a los niños que todo lo que jueguen. 1, 2, 3, 4, los niños te siguen. Niños, usted dice 3, 4, yo digo 1, 2. Te siguen, te pones a marchar. Después juegas. 1, 2, pato con arroz. 1, 2, o sea, buscas la gracia y los niños, eso les encanta. Y los niños, como dijo una profesora hace un momento, la parte emocional ayuda a que el niño aprenda mejor, aprenda mejor, aprenda más, aprenda mejor y no se olviden de eso. Que los profesores podemos tener muchos recursos para que los niños puedan aprender. Bien, ahora sí, vamos a avanzar. A ver, un poquito, vamos. A ver, a ver, a ver. Un momentito, complicado, aquí. Segundito, estoy buscando
¿Ven ustedes la diapositiva? ¿Se observa la diapositiva? Ya, ahora sí. Vamos a entrar a la diapositiva. Bien. Esto es justamente prestar atención al lenguaje verbal y no verbal del orador. Ya. Para ello, evitar distracciones. Desarrollar un interés genuino en lo que dice el interlocutor. Usar la paráfrasis, o sea, el parafraseo, ¿no? Y la idea principal lo puedes cambiar cuantas veces quieras, pero siempre animar para que el niño te responda, siempre interactuar, hacer preguntas abiertas para que puedan responder. Elige una comunicación no verbal positiva. Justo lo que hemos visto en los niños. ¿Ya? Ahí está claro. Muy bien. Hay que utilizar estrategias, ¿ya? En todo, ¿eh? En este caso, en la escucha activa, para que los chicos puedan estar atentos, se puede hacer un juego del teléfono manogrado, se puede hacer un juego, una dinámica en medio del salón, eh, puede ser de repente jugar con fichas, con cartulinas de colores, se le da a los niños para que lo lean y a ver, ¿qué te ha tocado a ti? A ver, coge una carta. Entonces los demás, o sea, de repente en una carta le das una prueba para que haga, o una tarea, o un castigo, pero un castigo así suave, pues, ¿no? O si no, la cosa es que con eso los niños se entretienen, dalo por hecho, porque a los niños lo que les gusta es el factor sorpresa, qué cosa vendrá, cómo será, y si es algo gracioso se va a reír, si no, lo va a festejar. Por eso, a eso se refiere utilizar estrategias para mejorar la escucha activa, para que el mensaje llegue al interlocutor, a sus alumnos, y todos participen de una manera activa, ¿no? Consciente. Y todos van a querer participar. Yo, profesor, a ver, ¿quién quiere? Todo el mundo va a querer participar. Ya a ver lo que se acercan los 5 primeros. Ya, con ellos. Ya luego los otros. No se preocupen, esperen su turno. Pero ya van trabajando esa parte. Bien. Me había olvidado del anterior. Ya acá. A ver, un comentario. ¿Qué opinan sobre lo que nos dice la diapositiva? A ver, levanta la mano. ¿Quién quiere prestar atención al lenguaje verbal y no verbal del hablado? ¿Alguien? A ver, dos alumnos, dos estudiantes, perdón. ¿Alguien? O una, ya una nada más. ¿Qué opinan sobre dicha diapositiva? ¿Qué nos dice? ¿Alguna parte que nos diga? Sobre el parafraseo, por ejemplo. ¿Qué opinan sobre el parafraseo? Es importante el parafraseo utilizarlo para hacer llegar varios mensajes. ¿Ya? Es importante. Las preguntas, asimismo, las preguntas abiertas para que puedan responder. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso, por favor. ¿Ya? Yo veo que han entendido. Bien, continuamos. Ya, esto ya lo hemos desarrollado acá. Muy bien. El diálogo y la escucha activa. ¿Por qué el diálogo? Es importante el diálogo, conversar con los estudiantes. A ver, ¿quién lee, por favor, ese texto? Levante la mano para que pueda leer ese texto. A ver, Maite Ríos. Yo leo, profe. Yo, profesor. Luego, Úrsula. Yo, profesor Maite. Maite. El diálogo y escucha activa.
Escucha activa, ¿qué es y cómo practicarla? Con ejemplos. ¿Qué es la escucha activa? Cuando practicas la escucha activa, te concentras exclusivamente en lo que dice la persona, en lugar de planificar que vas a responder como lo harías durante un debate o una conversación. Gracias, profesor. Bien. Siguiente, Úrsula. Vamos a leer de nuevo, Úrsula, el texto. Ya, profesor. Comienzo. El Sí, diálogo y escucha activa. Escucha activa, ¿qué es y cómo practicarla? Con ejemplos. ¿Qué es la escucha activa? Cuando practicas la escucha activa, te concentras exclusivamente en lo que dice la otra persona, en lugar de planificar qué vas a responder, como lo harías durante un debate o una conversación. Gracias. muy bien. Ahora, los que deseen hacer un comentario, por favor, sobre la diapositiva, lo pueden hacer. ¿Qué nos dice sobre el diálogo y la escucha activa? A ver, pueden participar con un comentario u opinión. Incluye el diálogo y la escucha activa. ¿Alguien puede dar una opinión al respecto? Profe, Sí, ¿puedo comentar? claro. Dice, ¿no? El diálogo y escucha activa. Ya, Como siempre dice, si no sabes escuchar, ¿cómo pides que tú te escuches? Eso siempre he escuchado, ¿no? Que se ha dicho. Bueno, o algo así, ¿no? Por eso dice, nosotros, docentes, que también vamos a hacer, al niño hay que saber escucharle, ponernos al nivel de ellos y escucharle, porque ellos también nos cuentan. Nos cuentan, hay veces cosas, anécdotas que hayan pasado en casa o algo que les haya pasado en su contexto en la tarde, ¿no? En el tiempo que están en su casita o algo que se les haya asombrado. Siempre vienen con algún cuentito y nosotros los tenemos que escuchar para poderles entender y tal vez darles algún, ¿no? Porque dicen, no, mi mamá los compró, bueno, me cuenta una anécdota que me contó un niño. Miss viene y me dice, Miss, mi mamá me compró un gatito y él viene feliz porque su mamá le había comprado un gatito y es un gato blanco y negro. Entonces ya me está mandando una conversación donde yo le tengo que escuchar a él. No es una activa. No, bueno, algo así, profe. está bien. Lo que el niño está haciendo es, está te está invitando a un diálogo, a una conversación. Y Sí, nosotros no podemos eludir eso porque forma parte de la comunicación. Un rato que lo atendemos, pues eso va a significar mucho, mucho. A ver, otra profesora que quiera hacer un comentario para escucharle, por favor, al respecto. Profesor, buenas noches, compañeros con todos. Profesor, escuchar activa, en primer lugar debemos saber escuchar y después debemos dialogar. Pero sin embargo, hay muchos docentes o tenemos muchas mamitas, en caso de mí, donde que yo trabajo en una institución. A veces las mamitas no saben escuchar o no saben prestarte y no puedes dialogar. Si no te saben escuchar, no escuchan, no puedes dialogar con ellos. Primero te tienen que escuchar de qué se trata o de qué le estás hablando, de qué le estás llamando la atención. Pero sin embargo, ellos antes de saber escuchar ya te están respondiendo o ya te están devolviendo y ese es un debate que no vamos a llegar a un acuerdo porque ellos no te saben escuchar y nosotros como maestra ya pues no nos igualamos con ellos, ¿no? Decirle ya, pero ellos no te saben escuchar, por eso dice no escuchar activa, que debemos escuchar a la otra persona y después
después para poder cómo responderle, eso es lo que nos ha dicho, pero sin embargo no sabemos escuchar. Eso sería todo, profesor. Muy bien, muy bien. El dialogar con otra persona es un ejercicio que tienen que siempre practicar. El diálogo es lo mejor que hay para poder comprender y entender a la otra persona. Asimismo, hacerle llegar el mensaje correcto. Entonces, poco a poco eso hay que cultivar. ¿Alguien más desea opinar? Ya, maestro, buenas Sí, noches. buenas noches. Bueno, como un concepto de lo que es diálogo, es una interacción, ¿no? Que se da entre dos personas a más, donde ambas o más personas van compartiendo ideas, poniéndose de acuerdo de cierto tema en común. Lo que es escucha activa, como su mismo nombre dice, es escuchar. Antes de interactuar, antes de dar una opinión, saber escuchar a la otra persona para así comprender a la persona. Muchas veces dicen, ¿no? A veces hay personas que buscan ser escuchados y ya vemos personas que no sabemos escuchar y mientras una persona está dando su opinión y ya estamos dando otro ejemplo. Ah, por ejemplo, yo también esto y no sabemos escuchar. Y hay personas que requieren de eso, escuchar. El niño igual en clases requiere ser escuchado para nosotros poder entenderlo. Entonces de eso se refiere escucha activa, ¿no? Cómo una persona comprende o se pone en el lugar de la otra persona y le entiende tan solo escuchándolo. Bien. Eh, el aprender a dialogar, el manejar eso, no solamente es con los alumnos, sino también con los padres, como ya su compañero lo ha dicho, y implica conocer un poco el manejo, cómo hablar con los padres, cómo tratar la agenda, organizar bien tu reunión con los padres de familia. Nunca se llama la atención en público, ojo. Siempre si quiere decir a un padre de familia tiene que ser por separado, solamente a él. Y cuando queremos decirle algo, algún mensaje, a todos por igual, no sin preferencias. Y los padres, todo te observan, todo. Cómo, qué cosas dices, qué no dices, por qué no lo dices. Y sacan sus propias conclusiones, ¿no? Entonces eso debemos tener mucho cuidado porque vamos a trabajar. Bien, entonces pasamos a 5, estados de la escucha activa. A ver, un voluntario que lea, por favor. Yo, profesor. Ya, Cinco Es- estados de la... estado Bien. de la escucha activa. Estados de la escucha activa. Los 5 estados de la escucha activa son recibir el mensaje, comprenderlo, recordar y evaluar y responder. Estas etapas fueron propuestas por el autor Joseph De Vito en el año 2000. Como practicar la escucha activa, prestar atención a lo que dice, recordar los puntos principales, preguntar si hay dudas, evaluar lo que se ha escuchado, responder de manera adecuada. muy bien, ¿su apellido cuál es? Fructo Liberato María. ¿Cómo? Fructo Liberato María. Muy bien, doctor. Ok, siguiente, ¿alguien más que desee leer, por favor? Profesor, yo. Yo puedo leer, Ya, profesor. Yo, sí, ¿El profesor. mismo? Estados de ¿El la mismo? escuela. a ver, Leo, profe. Es que no hay respeto. a ver, un Ah, ratito, en orden. ¿Quién levantó la mano primero? Lo malo de esta Tú dices plataforma que primero, no profesor. indica quién levanta. A ver, Lisbeth Palomino Paucar está en la red primero. Sí, Buenas noches, profesor. sí. Eh, ¿Dónde se habían quedado? Disculpe, ¿están etapas fueron propuestas? No, 5 estados de la escucha activa. Ah, ya.
Son 5 estados de escucha activa. Los 5 estados de escucha activa son recibir el mensaje, comprenderlo, recordar, evaluar y responder. Estas etapas fueron propuestas por el autor José De Vito en el año 2000. Como práctica, la escucha activa presenta atención a lo que se dice, recuerda los puntos principales, preguntar si hay dudas o evaluar lo que se ha escuchado, responder de una manera adecuada. O sea, claro, es importante también escuchar a los pequeñitos cuando tienen así problemas o cuando vienen tristes para ver cómo nosotros docentes tenemos que saber qué es lo que sucede el pequeño. Y ahí cuando nosotros como maestros sé que tenemos muchas actividades que hacer, pero lo importante es del niño es que cómo viene. Y aparte también, si nuestros papás no le escuchan por motivos, entonces nosotros como docentes tenemos que escuchar al pequeño porque no es bueno verlos ahí tristes o que no quieren hacer actividades que nosotros le damos a los pequeños. Eh, También es bueno escucharlos y activarlos para que ellos se sientan más seguros y ahí sí puedan ellos comprender y así nosotros entenderlo a ellos, que es importante también cuando a uno le llama la atención también al escuchar cuando son pequeñitos, más son pequeños y más aún cuando están en primaria también. Gracias, Bien. profesor. Shetty Mi nombre, Castillo, ¿me puedo de quedar? acuerdo al orden, Shetty Castillo. Leo lo mismo, profesor, disculpe. Ya. Si gustas, puedes hacer un comentario o si no, vuelven a leer para tenerlo más claro. ¿Ya? Bueno, los 5 estados de la escucha activa, recibir el mensaje, comprenderlo, recordarlo, evaluar y responder. Yo un poquito me acordaba de cuando, como dicen, no, más bien a veces de casa, porque yo me acuerdo cuando escuchaba a mi niña de 2, 3 años, me decía, mamá, eh, me contaba algo y yo le decía, sigue hablando que te estoy escuchando. No, pero escúchame con los ojos, mamá, me decía, escúchame con los ojos. O sea, que la mire, porque yo estaba haciendo otra cosa y no le prestaba atención. Entonces ella me decía, escúchame con los ojos, mamá, y yo tenía que voltear a mirarle y que ella termine de contarme todo lo que ella quería decirme, ¿no? Porque, como dice, hay un respeto. El mirarlo los ojos es el respeto que le damos al niño para poder, para que se sienta o valorar su emoción en ese momento, ¿no? Más que todo. Ese sería mi aporte, profesor. Muy bien, es cierto. Muy bien el ejemplo que has puesto. Los niños se dan cuenta de todo. Tienen que tener cuidado. Es cierto eso. Magit Usiñawa. Magit. Ya, profesor, ¿puedo? Sí. ¿Puedo leer? Claro, está bien. Hay 5 estados de la escucha activa. Los 5 estados de la escucha activa son recibir el mensaje, comprenderlo, recordar, evaluar, responder. Estas etapas fueron propuestas por el autor José De Vito en el año 2000. Cómo practicar la escucha activa, prestar atención a lo que se dice, recordar los puntos principales, preguntar si hay dudas, evaluar lo que se ha escuchado, responder de manera adecuada. Ya, ¿puedo dar mi opinión? Claro. Ya, mi opinión sería un ejemplo, en ese caso, ¿no? Cuando uno está enseñando a los niños, tú enseñas a los niños y los niños reciben el mensaje. Reciben el mensaje y analizan, piensan, abren sus pensamientos y piensan, ¿no? Y también ellos preguntan, ¿no? Y también ellos pues también responden, los niñitos. En ese caso, en una clase, ¿no? Sería eso. Y en el otro sería en una reunión de padres, cuando tú también haces reunión de padres
tú le dices por qué se había convocado la misma reunión, ellos captan el mensaje, piensan y, ¿no? Para llegar a un punto de acuerdo. Eso Bien. sería todo, maestro. Bien. Los mensajes, no se olviden, son de ida y vuelta. Cuando hay una escucha activa, la persona que está escuchando también participa, porque ha escuchado con atención, entonces participa y dice, mira, ¿sabe qué? Está bien, podría ser de esa manera. Entonces, los 5 estados que ahí menciona, recibir el mensaje con claridad, comprenderlo, o sea, entender lo que te dice, luego acordarte de lo que se ha dicho, luego evalúas si está bien o mal, si es conveniente o no, y luego se responde. Por eso le llama eh, comunicación de ida y vuelta, donde la escucha activa es importante. Bien, vamos a pasar a otro punto, por favor, si no, no gana la hora. Yo quería dar mi opinión, Muy bien, maestra. ¿quién le toca leer la lectura comprensiva, por favor? Profesor, disculpe, Sí, en lo que leí Yo, también, maestro. profesor, yo quiero decir ¿cómo se llama? Algo que a mí también me ha sucedido, es creo, algo que, por ejemplo, yo Lisbeth. sí, Lisbeth Palomino, cuando yo venía así de estudiar, por ejemplo, lo que me ha pasado, yo le estaba contando a mi mamá, pero mi mamá estaba mirando la tele y como toda la mamá, bueno, alguna mamá que dice, te estoy escuchando, pero no te estoy mirando, te estoy escuchando, pero yo digo, mamá, mírame a los ojos, quiero que me escuches. Y yo me pongo muy resentida, me pongo a llorar lloro porque digo, ¿por qué mi mamá nunca me escucha? Si yo le estoy contando que me sucede, o sea, que mi mamá quiere que yo le escuche y que le mire, pero no a mí. Y a mí me hace sentir incómoda. Si así como a mí como ahorita que estoy adulta me siento así incómoda, un poco resentida, ¿qué será del niño de 5 añitos, diré de 5 de 6? Cuando toda una pequeña con emoción dice, mamá, mamá, lo que me sucede en el colegio, pero dicen estamos muy ocupados, no prestamos atención y comienzan a llorar o decir, mamá no me quiere, no me quiere escuchar, no está atento conmigo, no le interesa lo que me sucede, así. Y así me ha sucedido ya varias veces. Muy bien, Ujú. has puesto, Por eso es importante cuando, escuchar y cuando no mirar hay una, también. así es, cuando no hay una escucha activa, como debe ser, alguien sale afectado. ¿Y por qué? Porque el hecho de no darle, no prestarle atención, no significa solamente falta de respeto, sino también que hace sentir mal a esa persona. Y también duele que a uno no le escuchen cuando uno está dando su opinión o está escuchando. Bien, siguiente, Ya, maestro. ya. Ya. La lectura comprensiva es la capacidad de entender un texto, tanto a nivel de palabras como de ideas principales. Es un proceso activo que implica pensar, relacionar ideas, analizar el texto. Quiere decir que una lectura comprensiva es cuando nosotros sabemos recepcionar lo que leemos, ¿no? Analizamos, comprendemos y podemos emitir una idea o un resumen o una introducción, como se dice, de acuerdo a lo que hemos entendido, ¿no? ¿Cómo es el proceso que tú tienes para comprender el texto o la idea que te están dando? Bien, acá hay otro tema ya, pasamos de la escucha activa a la lectura comprensiva. ¿Alguna estudiante, por favor, que quiera leer para entenderlo mejor? ¿Puedo leerlo, profesor? ¿Ya? ¿Está bien? La, la lectura comprensiva. La lectura comprensiva es la capacidad de entender un texto, tanto a nivel de palabras como de ideas principales. Es un proceso activo que implica pensar, relacionar ideas y analizar el texto. Bien, Ya, profe. bien. Vamos a pasar a
a la última diapositiva, pero antes vamos a hacer una conclusión sobre la lectura comprensiva. Hoy en día es importante que los niños no solamente entiendan, comprendan, sino que también los niños tengan un nivel de, digamos, de aprendizaje en esta situación. Lógicamente que este proceso implica muchas cosas, ¿no? Relacionar ideas y analizar el texto. Y hay materiales que contribuyen a eso. Hay materiales. Hay que tener a los niños materiales que los puedan ayudar a pensar mejor, a entender mejor el proceso. Bien, siguiente alumna que desee leer, por favor. Yo, profesor. Ya, Profesor. te escucho. No está en ninguna plataforma de reproducción. Yulisa A ver, Zona. ya. Lectura comprensiva. Implica entender el significado de las palabras, captar el sentido del texto y relacionar con conocimientos previos. ¿Cómo se logra? Haciendo preguntas, visualizando escenas o analizando el texto. Importancia fundamental para el desarrollo de los niños y el éxito académico. Estrategias: ajustar el ritmo de lectura, hacer resúmenes y ejercitar el pensamiento lógico. Bien, bien. A ver, vamos por partes sobre la lectura comprensiva. ¿Ya? Vamos a cerrar ya porque tenemos que, se va a apagar el Zoom. Dice, también hay que entender el significado de las palabras. El profesor con anticipación tiene que revisar el texto. Si hay palabras que de repente no conoce, buscarlo en el diccionario. Y conocer el sentido del texto y relacionarlo con conocimiento previo. Entonces, ese proceso hay que seguir con los alumnos. Los alumnos están leyendo y una palabra que no entienden, hay que decirle qué significa. También el sentido del texto para poder hacer preguntas, pero antes de hacer preguntas previas. La previa, como dice. Ahora, hay estrategias, claro. Hay formas de leer, no rápido ni despacio, pero adecuado, hacer resumen y ejercitar el pensamiento lógico. Ayuda bastante. Hay que hacer preguntas, no se olviden de eso, para lograr algo con la lectura, que los niños entiendan. De repente se puede teatralizar, se puede hacer una especie de rol o teatralizar el texto. También se puede hacer eso. Y es importante porque el niño, para que tenga éxito académico, para que el niño aprenda, conozca, sepa. En secundaria están pidiendo, en primaria y secundaria están pidiendo bastante que tienen que aprender lo que es, en este caso, llegar al pensamiento reflexivo, ¿ya? Al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se logra cuando se ha cumplido con todo el proceso. Entender a cabalidad un texto, entender todo el texto. En ese sentido, el niño va a aprender, va a conocer, va a saber, porque todas las lecturas siempre dan un mensaje, enseña valores, nos enseña algo de la vida. Okay, nosotros tenemos que aprender algo de la vida mediante la lectura. Mediante la lectura podemos llegar a caminos desconocidos, podemos llegar a lugares muy lejanos. La lectura nos lleva pues a es como una aventura. La lectura es una aventura en la cual iniciamos y luego terminamos con una satisfacción porque hemos aprendido, hemos conocido y hemos disfrutado de esa lectura. Entonces, que los niños vean a la lectura como algo, como para empezar, como algo divertido, entretenido. Poco a poco.
Luego ya se culmina después con una lectura académica. Pero siempre los niños lo ven como lo ven como juego, van a querer aprender en un principio una lectura divertida, entretenida, que le llame la atención, los colores, los dibujos, etc. Todo eso forma parte de lo que constituye el trabajo docente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, colegas? ¿Alguna pregunta que no está claro? ¿O alguna intervención última? Magit Usiñago está con la mano levantada y sí. Magit Usiñago, ¿quieres decirnos algo? Bien. Entonces, Yulisa Ascona, ¿algo nos quiere decir? Bien. Creo que ya está claro. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Ya lo voy a mandar más tarde, si no mañana, a primera hora, el texto, que es una página. Después, con esa página lo leen y después hacen un comentario, ¿no? Una opinión sobre el texto. ¿Ya? Entonces, poco a poco vamos a hacer un buen trabajo académico. Bueno, buenas noches, estudiantes. Buenas noches, profesor, gracias. Que pasen bonito. Profesor, gracias. Feliz Buenas fin de noches, semana. profesor. Gracias. Muy bien, hasta Buenas noches, luego. profesor. Buenas noches, profesor. Gusto Buenas noches, profesor. saludarles. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hasta luego.